El Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral de Panamá, el Centro de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Culturales y la Fundación Konrad Adenauer, Oficina de Panamá, presentan Historia de las Elecciones, un podcast que pretende abarcar la fascinante memoria de los procesos electorales en Panamá. Hola amigos, nuevamente en su podcast sobre historia general de las elecciones en Panamá. Nos encontramos el día de hoy con el doctor Jorge Llanareas, quien conversará con nosotros sobre las consultas populares. En Panamá durante todo el siglo XX hubo varias y también al principio del siglo XXI. Así que hay una cierta experiencia panameña con eso de preguntarle a los ciudadanos si están a favor o en contra de textos jurídicos de diverso tipo. Y por eso justamente hemos incorporado este tema al podcast. El profesor Llanareas es graduado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Panamá. Obtuvo título de maestría en Teoría Política y Social por la Universidad de Sussex y completó estudios de Sociología en la Universidad de Warwick, ambas en Gran Bretaña. Ha sido profesor de Derecho Constitucional y Filosofía del Derecho y fue director de la Maestría Interdisciplinaria en Estudios Políticos de la Universidad de Panamá. Es autor de numerosos ensayos, entre ellos el capítulo sobre Panamá en la obra Un siglo de constitucionalismo social en América Latina, publicada en México en 2018. También llevó a cabo el estudio sobre las instituciones de la democracia directa en Panamá en el volumen de estudios que publicó la Pontificia Universidad Católica de Perú bajo el título El diablo está en los detalles, referéndum y poder político en América Latina, publicado en Lima en 2020. Desde hace 15 años forma parte del equipo de especialistas del Sistema de Naciones Unidas en Panamá como experto en el área de políticas sociales y preside el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, Sección Panamá. Doctor Llanareas, ¿qué son estas cuestiones de las consultas populares y la democracia directa? Sí, bueno, en primer lugar, siempre que hablamos de instituciones de democracia directa o de mecanismos de democracia directa, tenemos que tener la claridad de que esto ocurre en el marco de lo que es una democracia representativa. Es decir, que no debemos hacer una dicotomía entre democracia representativa y democracia directa, en la medida en que estos son mecanismos que tienen lugar siempre dentro de un esquema más general de democracia representativa. En la teoría se distinguen tres mecanismos diferentes. La consulta popular, también llamado plebiscito, es aquel mecanismo mediante el cual el Ejecutivo busca validar una decisión con el electorado. Eso significa que es de alguna manera una iniciativa del presidente de la República y el presidente de la República hace una pregunta para que los ciudadanos contesten y eso genera una legitimidad para una decisión. Es una pregunta siempre que es de sí o no. Pero el mecanismo de la consulta o plebiscito es un mecanismo en donde hay participación ciudadana, por supuesto, porque son los ciudadanos los que al final dicen sí o no a lo que se les ha preguntado, pero no debe confundirse con lo que se llama iniciativa ciudadana. Iniciativa ciudadana es cuando los ciudadanos de común acuerdo hacen un proceso de recolección de firmas. Y esa recolección de firmas es una petición que va a tener una consecuencia. Es decir, va a obligar a los poderes públicos a llevar adelante un acto que puede ser varios. Pero una de esas iniciativas ciudadanas, por ejemplo, puede llevar a una convocatoria a una asamblea constituyente, pero también puede exigir un referéndum sobre algún instrumento legislativo. Así que teniendo claro de que la consulta popular y la iniciativa ciudadana son dos aspectos diferentes que involucran un activismo intenso por parte del electorado, hay que hablar ahora un poco del referéndum. El referéndum, al igual que los otros instrumentos, son preguntas que se le hace al electorado. Es decir, la ciudadanía tiene que participar
sobre la base de una pregunta cuya respuesta va a ser o sí o no. Pero lo que se le pregunta en el referéndum es acerca de la validez de un instrumento normativo, normalmente. Por eso lo que se somete a referéndum puede ser una constitución, puede ser una reforma constitucional, puede ser un tratado internacional, puede ser un tratado bilateral. En fin, la idea es que ese instrumento normativo solo adquiere validez cuando el electorado se pronuncia a su favor. Así que yo diría, Salvador, que esos son los 3 instrumentos básicos de la democracia directa. Por supuesto que hay otros, pero que no nos vamos a entretener mucho hoy porque no tenemos historia sobre esos otros. Por ejemplo, está el referéndum revocatorio. Cuando se trata de la revocación de un mandato, también en algunos países, en el derecho comparado, vamos a encontrar que se contempla la posibilidad de revocarle el mandato no solamente a un diputado, sino incluso al presidente de la República. Pero en Panamá no tenemos esa institución, no tenemos historia sobre eso. Bueno, al revisar la historia de Panamá en el siglo XX, decíamos, tenemos varios episodios de consultas populares, se han denominado de distintas maneras. En el caso de la primera de la que tenemos registro, que es el plebiscito de 1940, se trató de reformas constitucionales. ¿Qué puedes decirnos de esa experiencia? Bueno, en realidad el plebiscito, llamado así en 1940, fue un plebiscito que surgió del primer mandato de Arnulfo Arias. Arnulfo Arias había ganado las elecciones y en octubre de 1940, 1 de octubre, se tomaba posesión en ese momento. En esa fecha, lo primero que hizo fue echar a andar un mecanismo de una comisión de los miembros de la Asamblea para reformar la Constitución. Esa comisión estuvo trabajando varias semanas. Sí había un proyecto previo que había sido escrito por Fabián Velarde, pero ese proyecto tuvo una serie de cambios. Y en el término de unas pocas semanas, la comisión de la Asamblea aprobó una nueva constitución. Si ustedes se dan cuenta, el mandato que se les dio era de reformar la constitución y ahora ellos propusieron una constitución completa. Y el Ejecutivo, entonces, en un procedimiento, digamos, extraconstitucional, un procedimiento no normado tampoco por ninguna ley, convocó al electorado a decidir sobre si querían o no querían esa nueva constitución. Y el 15 de diciembre salieron los panameños a votar con unas 2 semanas de estudio del texto de la nueva constitución, y así surgió la constitución de 1941, que entró en vigencia el 2 de enero, en el cual el presidente dio un discurso, el presidente Arnulfo Arias, dio un discurso muy importante. Yo diría que es uno de esos discursos presidenciales que son un hito en la historia, porque él, con esa nueva constitución, con un amplio respaldo popular, él esperaba inaugurar una nueva época. Dicho sea de paso, ese plebiscito tuvo un porcentaje de votos a favor del 98%. Es decir, era lo más cercano que puede haber a una unanimidad. No sé si... Ahora, nada más para ponerlo en perspectiva, normalmente en las elecciones en Panamá hoy, la participación gira ligeramente por arriba del 70%, y en las últimas consultas populares, que es con lo que podríamos compararlo, la experiencia del año 40, son muy bajas las cifras de participación usualmente en los referéndums. Así que hay como un contraste muy notable entre ese resultado oficial y lo que normalmente ocurre. Sí, bueno, no, hay dos cosas. Aquí hay dos cosas. Hay, por un lado, el hecho de que el 98% de los votos supuestamente eran a favor de la reforma, pero otra cosa es el porcentaje de personas que acudieron a los centros de votación,
Estamos hablando en el Panamá de los años 40, en el Panamá en donde las vías de tránsito y transporte terrestre no estaban muy desarrolladas, que digamos. Hay un evento circunstancial que lo voy a mencionar para justificar después lo que voy a decir, que en realidad no tiene que ver con el proceso del plebiscito, y es que en Panamá desde el año 1911 comenzaron a hacerse censos nacionales cada 10 años. En el 1920 se hizo el censo de 1920, en 1930 se hizo nuevamente un censo de 1930, y dicho sea de paso, para 1940 ese mecanismo de hacer censos nacionales ya estaba funcionando de una manera muy profesional. Y el censo se hizo en septiembre de 1940. Es decir, nosotros tenemos la cifra exacta, una cifra fiable de cuántos ciudadanos había en el momento en que fueron a la votación. El problema es que esa cifra la tenemos nosotros ahora, pero esa cifra no la tenían las fuerzas políticas que había en 1940. ¿Por qué? Porque los resultados del censo tardaron 5 años en ser publicados. Esos resultados del censo no se conocieron sino hasta 1945. Así que sí, utilizando los datos que conocimos en 1945, se los aplicamos al porcentaje de votos que aparecieron en las urnas ese día, fue como el 120% de los votos. Es decir, fue una clara situación de fraude. Y volviendo un poquito más allá del tema puramente electoral, que ya parece dramático solamente con lo que acabas de decir, ¿qué estaban decidiéndose en el 1940 en ese plebiscito? Bueno, hay que decir que el mismo doctor Arnulfo Arias dijo que esta era la constitución panameñista, que era la constitución de todos los panameños. Es decir, hay una clara apuesta por la hegemonía política y cultural de su movimiento. Esa constitución efectivamente trae cosas nuevas. Y quizás para entender por qué la constitución era necesaria, habría que echar un poco el reloj atrás para entender que en Panamá, con la creación de la Facultad de Derecho en 1918-19, comenzó a generarse un pensamiento jurídico y constitucional propio, un poco motivado por las enseñanzas de José Dolores Moscote. También tenía en esa época un alto perfil intelectual Eusebio Morales, que opinaba acerca de materias políticas y constitucionales, y había una especie de consenso entre la clase intelectual, entre la clase ilustrada, de que la constitución que regía en Panamá, honestamente, estaba totalmente desfasada. ¿En qué sentido estaba desfasada? Bueno, que ya desde la primera década de la República había comenzado a generarse una legislación especial, particularmente protectora del trabajo, pero también de otras instituciones sociales. Y todas esas instituciones estaban fuera de la Constitución. Es decir, la Constitución ni siquiera servía como paraguas para todas las instituciones que ya a nivel de ley existían. Así que en Panamá hubo una reforma importante en 1928. Se quedó corta en relación con las aspiraciones de 1925, en donde el paquete de reformas era muy grande, pero que no logró acuerdo. Entonces, digamos que la frustración de no poder llevar adelante todas las reformas constitucionales que, repito, había un acuerdo en que se necesitaban, condujo a ese momento en que, utilizando procedimientos no normados en la Constitución, haciendo uso literalmente del poder que da el Estado, se propuso una constitución nueva. Yo no tengo ninguna duda, debo decirlo, de que la nueva constitución propuesta por el doctor Arnulfo Arias contaba con la mayoría de los ciudadanos. Pero lo que estoy diciendo es que contar con la mayoría no era suficiente. Contar con la mayoría era una realidad quizás, pero lo que se dijo, lo que se dio en los resultados oficiales, como dije antes, era prácticamente la unanimidad
de todos hacia ese proceso. Era claramente momentos de, digamos, nacionalismo, pero en Panamá ese nacionalismo que arranca pues con la Constitución de 1940 va a tener un pequeño revés porque el doctor Arias fue depuesto en 1941, es decir, escasamente 10 meses después de la nueva Constitución. Ahora, ese plebiscito no estaba formando parte de la cláusula de reforma de la Constitución del año 4. No, como dije, era un procedimiento extraconstitucional, un procedimiento que no estaba normado ni siquiera en una ley de la República. Todo se hizo mediante decreto ejecutivo. Bien, y esa fue la primera experiencia de consultas populares a los ciudadanos sobre textos jurídicos o políticas públicas que se hizo con carácter nacional. Tuvimos que esperar hasta 1977 para la siguiente consulta. ¿De qué trató esa, doctor Yanareas? Bueno, en el caso de 1977 ya estamos hablando literalmente de otro país. ¿Por qué? Porque la tradición, digamos, del centralismo, de la democracia panameña había continuado, la tradición de la representación política dominante, que es decir, que todas las decisiones se tomaban a través de la Asamblea, pues había continuado. Eso se mantuvo con la Constitución de 1946, pero en 1968 hubo un golpe de Estado que le dio una especie de giro de timón a la conducción del Estado y en el año de 1972 se produjo una nueva Constitución que, dicho sea de paso, al igual que la Constitución de 1946, no fue votada por la ciudadanía. Es decir, en ningún momento hubo un espacio en que los ciudadanos pudieran debatir sobre ese texto constitucional. La Constitución de 1946 fue aprobada por la Asamblea Constituyente. La Constitución de 1972 fue aprobada por la Asamblea Nacional de Representantes de Corregimiento, que fue un organismo creado, digamos, a la medida de la dictadura militar entonces existente. Bueno, esa Constitución del 72 estableció en su texto, por primera vez en la historia de la República de Panamá, un mecanismo mediante el cual solamente la ciudadanía podía decidir acerca de un tratado sobre el Canal de Panamá. Así que definitivamente primero hay que mencionar el hito de la Constitución del 72, en donde se establece esa norma, que cualquier tratado sobre el Canal de Panamá irá a plebiscito, y en 1977 se da ese plebiscito. Es decir, eso estaba previsto por la Constitución. Y hay que decir que ese plebiscito era acerca de si se reconocía, si se aceptaban los tratados Torrijos-Carter. Bueno, los tratados Torrijos-Carter son los tratados que, digamos, ordenan la devolución adecuada o el traslado adecuado del Canal de Panamá hacia el Estado panameño. Ese mismo tratado tiene otras cosas que son importantes en nuestra historia. Por ejemplo, también ese tratado establece el retiro de las bases militares y finalmente el mismo tratado establece la devolución de todas las tierras y bienes que había ocupado los Estados Unidos en la llamada zona del Canal hacia el Estado panameño. Es decir, es un tratado que literalmente cierra un episodio muy importante de la República de Panamá que se abrió con la firma de los tratados de 1903. Ahora, llamo la atención acerca de, digamos, la genialidad de la diplomacia torrijista. Durante muchos años, el movimiento popular y social había estado, digamos, esgrimiendo, protestando en las calles contra
la presencia de los norteamericanos en Panamá, de las bases militares, del control del canal. Y en realidad es el Tratado de 1977 el que le da un sello de legitimidad a esa presencia, tanto al canal como a las bases. Y, como decía, inicia un proceso de devolución que en 1977 se sabía que iba a durar 23 años. Entonces, al final, la votación terminó en las cifras oficiales en una relación de 2 votos contra 1. 2 votos a favor del sí y una tercera parte de los votos fue, digamos, en contra de los tratados. Es decir, los tratados hubo oposición por parte de sectores políticos panameños, pero la oposición era una oposición diversa. Había una oposición que decía 23 años son muchos años. No podemos aceptar una presencia legítima o legitimada por 23 años más. Pero eso fue en lo que consistió, digamos, políticamente el plebiscito de 1977. De la misma manera que comenté sobre la pureza del sufragio en relación con el plebiscito de 1940, creo que cabe comentar sobre la pureza del sufragio en 1977. En 1977 se daban varias situaciones, como por ejemplo las situaciones relativas a las personas menores de edad o las que recientemente habían adquirido la mayoría de edad. ¿Por qué? Porque es que la Constitución de 1972, entre los muchos cambios que estableció, fue la edad de la mayoría de edad, la edad de la ciudadanía, que eran los 18 años. Pero el Código Civil seguía manteniendo la mayoría de edad en porque los antes era 21, años. eso es lo que... Por eso, porque antes era 21 años. Entonces, se encontraron con que definitivamente el cedular, el darle la cédula a los menores de edad, era un proceso logísticamente complicado. O sea. Así que ahí hubo que tomar una decisión de que las personas menores de edad votaran sin cédula. O sea, los que tenían más de 18. Sí, los que ya habían cumplido los 18, que tenían derecho a votar según la Constitución, pero que no necesariamente tenían cédula, ese era un proceso. Hay varios episodios de ese tipo, pero lo que tenemos al final en los registros electorales es que en varias circunscripciones votó más gente de la que había nuevamente. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿esto qué tan genuino fue? Y de nuevo hago el mismo comentario que hice con relación a la Constitución de 1940. Yo no tengo duda de que una mayoría de votos estaba a favor de los tratados Torrijos-Carter, pero quizás no era la relación exacta que aparecía en los registros oficiales. Quizás era una diferencia más corta. Se habla mucho del fetiche de los 2 tercios en contraste es. con lo que ocurría en el Senado norteamericano para la aprobación de los mismos tratados. Así mismo es. Básicamente, la fórmula de los 2 tercios es un reflejo de la manera como fueron los tratados aprobados en Estados Unidos. Así que yo también quiero llamar la atención de que tanto el plebiscito de 1940, como decía, en las condiciones en donde era la presidencia de Arnulfo Arias y todo se hizo, digamos, muy rápido. Lo mismo ocurre en el plebiscito de 1977. Cuando se conoció el texto de los tratados, hubo menos de un mes entre que se conoció el texto de los tratados, porque los tratados apenas fueron ratificados en septiembre, y se salió a votar. También hay que remarcar que en las condiciones de la dictadura... Fueron firmados en septiembre. Firmados en septiembre y llevados el 23 de septiembre. Fueron llevados a... Sí, en menos de 3 semanas sí, ya. Por eso, es la misma situación de 1940. Es una decisión rápida, no hay espacio para discutir mucho, para pensar mucho, no se quiere tampoco que haya mucha deliberación
Y también, como en 1940, hay un hombre fuerte detrás de esto. Está la figura de Omar Torrijos en 1977 como literalmente el salvador de la patria. Y diría que hay más condiciones difíciles. Cuando hablábamos de que en la experiencia de 1940, una de las partes del proceso involucró a la Asamblea Nacional, pero la Asamblea Nacional de ese momento, lo hemos examinado casualmente en este mismo podcast cuando estudiamos el periodo de 1940 y la elección del doctor Arnulfo Arias, habían sido elecciones muy complicadas. El candidato de la oposición, don Ricardo J. Alfaro, había debido abandonar la competencia por justamente no haber condiciones para la oposición política, y terminó siendo una Asamblea Nacional prácticamente monocolor. Entonces, esa asamblea que aprueba el texto constitucional que luego se somete al plebiscito en 1940 no refleja muy bien la diversidad política que había en el país. Y en el caso del 77, pues realmente con los partidos políticos proscritos y sin la posibilidad sin de medios independientes para expresar la oposición, también es muy sugerente la idea de que quizá pudo haber más gente votando en contra, aunque coincido con lo que dices de que probablemente la mayoría de la gente veía con muy buenos ojos que se pudiera resolver el contencioso con los Estados Unidos. Sí. Hay un libro importante que salió publicado en el año 17, en donde una investigadora argentina, Janina Welp, analiza las instituciones de democracia directa, y Janina, con muy buen criterio, utiliza una figura metafórica para hablar de las instituciones de democracia directa. Y ella dice que son armas de doble filo. Y es que eso es lo que vamos a encontrar en toda América Latina en esta primera etapa de democracia directa. Es decir, quien utiliza la función, los mecanismos de la democracia directa es literalmente el Ejecutivo fuerte. No es una expresión del debate ciudadano. Es la utilización del electorado por parte de un Ejecutivo para legitimar una serie de decisiones. Y eso es válido tanto para 1940 como para 1977. Claro, en 1940 uno puede decir, bueno, sí hubo una ampliación de los derechos sociales, más o menos, no tanto, pero sí hubo un reconocimiento de los derechos sociales. En 1977 se logró una decisión muy importante para Panamá, que fue que el canal tendría que revertir al Estado panameño en el año 1999, 31 de diciembre. Sí, correcto, eso es muy importante y es un logro. Pero si nos vamos a las condiciones en que eso se logró, en ambos casos yo diría que estamos un poco lejos de ese ideal democrático. Ahora, en esas elecciones, en esa consulta popular, por primera vez votan las mujeres. En el 1940 todavía no pudieron ser protagonistas, ¿no? En el caso del 77 ya hay un cambio que se agrega a los que ya se habían mencionado en las condiciones en las que Panamá se realiza la política pública y la competencia electoral inclusive. Creo que también, ya que me lo mencionas, el tema de la población que decide. La población que decide en 1940 es muy diferente de la del 77, porque en el 77 están las mujeres, está la incorporación, digamos, de la población afroantillana que vivía en las ciudades. Eso es un tema que había sido resuelto ya por la Constitución del 72, que les había dado ciudadanía y los había literalmente panameñizado en cuanto a su identidad política. Así que, y si a eso sumamos las personas que normalmente se reconocían como menores de edad, que eran entre los 21 y los 18, todos los de 18 ahora podían votar, creo que sí, estamos hablando de una población muy diferente en 1977. El siguiente episodio de Consulta Popular nos lleva nuevamente hacia el campo de las reformas constitucionales y acontece en 1983, un proceso sobre el cual se ha derramado mucha tinta también. Sí, en efecto, 1983 es un año que no puede aislarse de una serie de eventos que ocurren en los años previos. En 1981 falleció en un accidente aéreo Omar Torrijos.
Entonces, ¿qué significa ese fallecimiento de Omar Torrijos en 1981? Que la serie de cambios que se habían programado, planificado desde 1978, cuando se reformó la Constitución, y que iban gradualmente a tomar lugar en los años 80, se acelera ese proceso. Queda la Guardia Nacional comandada por el general Rubén Darío Paredes, y Rubén Darío Paredes decide impulsar unas reformas con miras a, digamos, a mantener un poder, pero de otra manera. ¿Por qué de otra manera? Porque el mismo general Paredes estaba pensando, pues, en que se iba a retirar de la Guardia Nacional y entonces iba a ser un candidato por un partido político, que ya desde el 78 habían sido reactivados los partidos políticos, así que sí había, digamos, una efervescencia de cambios constitucionales. En 1982, el presidente de la República, a la sazón Aristides Royo, fue obligado a renunciar y se creó una comisión de reformas constitucionales con la participación, yo diría entusiasta, de los distintos partidos políticos. Estaba el Partido Liberal, el Partido Demócrata Cristiano. Creo que la única excepción que hay que hacer de los partidos de esa época es la de Carlos Iván Zúñiga. El Partido de Acción Popular fue el único partido que no accedió a formar parte de la Comisión de Reformas Constitucionales. Esa Comisión de Reformas Constitucionales, bajo la dirección, digamos, de Jorge Fábrega, pero con una participación muy activa también de Humberto Ricort, fue la que preparó un texto de reformas constitucionales. Esa comisión trabajó durante unos buenos meses y ahí, como todas las cosas, había para atrás y para adelante. Algunas cosas se sabían, otras cosas no se sabían. Pero finalmente, en el mes de marzo de 1983, se conoció qué era lo que estaba haciendo la Comisión de Reformas Constitucionales. Y esa Comisión de Reformas Constitucionales tenía una propuesta de cambio de más de 100 artículos de la Constitución. Es decir, es un cambio extenso e intenso de la Constitución. ¿Por qué? Porque en el paquete de reformas, literalmente, se descabeza a la Asamblea Nacional de Representantes de Corregimiento. Es decir, no se elimina la figura del representante de corregimiento, sino que la figura del representante de corregimiento queda reducida a su participación en el Consejo Municipal. Y ya no existe ningún organismo nacional que tenga la participación de los representantes de corregimiento, que de alguna manera representaban eso que se llama el poder popular en el imaginario torrijista, en el imaginario de lo que había surgido de la Constitución de 1972. Ahora esa reforma se somete a la consideración de los ciudadanos a través nuevamente de un referéndum que no estaba previsto en la Constitución. Correcto. El procedimiento que había para reformar la Constitución en 1983 era el procedimiento de las dos asambleas. Es decir, que en realidad la reforma de la Constitución que estaba planificada debía tomar lugar en 1984, cuando terminaba una asamblea y entraba la asamblea nueva. Pero, bueno, adelantaron el calendario, propusieron un referéndum, repito, sobre la base de unas reformas constitucionales propuestas por una comisión, eso sí, con participación de partidos políticos de oposición, y ese paquete de reformas fue aprobado por la Asamblea Nacional de Representantes de Corregimiento, que, como se ha dicho siempre, no era un organismo pluralista ni deliberativo. La Asamblea Nacional de Representantes de Corregimiento desde el 72 y también la del 78 era eso que se llama el sello de las decisiones de los militares. Así que la propia Asamblea participó en el procedimiento formalmente de su abrogación. Es importante los tiempos, Salvador. ¿Qué ocurre? Este paquete de reformas se da a conocer el 30 de marzo y la votación es el 27 de abril. Es decir, menos de un mes.
Y el mismo día que se dio a conocer el paquete de reformas, unos abogados de la localidad interpusieron una demanda de inconstitucionalidad contra ese referéndum porque no está normado en la Constitución. Y la Corte Suprema de Justicia, con un fino sentido del tiempo y de la oportunidad, el 24 de abril, es decir, en menos de 3 semanas y 3 días antes de la votación, decidió publicar su fallo en el cual dice que el referéndum es perfectamente constitucional porque los cambios en la Constitución le pertenecen a la voluntad del pueblo y es el pueblo el que va a definir en ese referéndum de 1983. Los resultados del referéndum de 1983 fueron que 6 de cada 7 votantes avalaron la reforma. Pero claro, para 1983 hay que apuntar las siguientes cosas. Si bien no hay mucho lío con las cifras electorales, votó cerca de un 60% de la población apenas, no fue una votación alta. Y también hay que decir que no hubo tiempo para discutirlas y que todavía había una dictadura militar, por más que había una especie de veranillo democrático del que se hablaba en aquella época. Así que no tampoco son unas condiciones óptimas para el ejercicio democrático en la toma de decisiones. Efectivamente, ese es un tema que se ha debatido mucho y las reformas del año 83 que fueron tan profundas, sin embargo, entre las cosas que hicieron fue introducir un nuevo mecanismo de reforma con la posibilidad precisamente de ahora sí convocar referéndum de reforma constitucional con el fundamento en artículos específicos de la Constitución, de la cláusula de reforma de la Constitución, que tiene ahora, a partir de la del año 83, un mecanismo complementario al de las dos asambleas. Y justo con ese mecanismo complementario es que luego en el año 92 y en el año 98 se harán las siguientes consultas populares. Ahora, es llamativo lo que menciona sobre la época porque efectivamente las reformas del año 83 no pueden entenderse sino como parte, aunque sea una parte central, del proceso de transición a la democracia. Si las elecciones del año 84 no hubieran sido fraudulentas, si en el año 89 no hubieran sido anuladas, precisamente porque el régimen militar no avalaba los resultados que el pueblo panameño estaba pues colocando en las urnas, pues se hubiera sido una reforma, una transición política exitosa y muchas otras cosas quizás no hubieran pasado en el país de naturaleza trágica y violenta. Y sin embargo eso fue justo lo que pasó, la transición a la democracia impulsada desde arriba con esta reforma pactada con los partidos políticos opositores no tuvo una concreción exitosa, repito, por los resultados electorales del 84 y del 89. Tuvo ¿sí? Asimismo es como dices, en efecto, el legado de la reforma de 1983 es un legado irónico o paradójico, según lo queramos ver. Para mí es irónico porque una de las cosas que hizo, como bien apuntaste, la reforma de 1983 fue introducir un nuevo mecanismo de reforma constitucional. Y ese nuevo mecanismo de reforma constitucional es mediante referéndum. Esa norma que está en el 313 hoy apareció por primera vez en 1983. Es decir, en 1983 se usó un mecanismo que no era constitucional, pero en esa constitución se introdujo, se normalizó ese mecanismo. Y honestamente la lección que aprendieron los constitucionalistas de esa época era que era perfectamente válido, la Corte le había dado su asentimiento, su validación constitucional, era perfectamente válido que se preparara un paquete de reformas y se le llevara a el electorado para validarlo o no. Y justamente lo que va a ocurrir de ahora en adelante es que el mecanismo va a fallar en las 2 únicas veces que se ha utilizado, porque se utilizó en 1992 nuevamente en un referéndum para el cambio constitucional, una reforma intensa, y falló.
la mayoría de la gente votó en contra. Es decir, la mayoría del electorado no avaló la reforma propuesta. Ubiquémonos nada más en el tiempo para beneficio Sí. del auditorio. La invasión a Panamá ocurre en diciembre del año 1989. Toma posesión el presidente Guillermo Endara y el progreso de su mandato, que ya había sido reducido porque no había entrado a su cargo el 1 de septiembre como en aquel tiempo se ordenaba, pues continuó desplegándose con miras a las elecciones generales de 1994, pero con un proyecto político de transformar el país en varios aspectos e inclusive darle solidez a la institucionalidad constitucional en materia de lo que podrá significar un avance respecto al régimen autoritario previo. Y por eso impulsa unas reformas que en este caso son del año 92, que se someten a referéndum para implantar esos cambios que él cree necesarios. Pero el contexto es muy complicado por esa administración Endara por muchos motivos. Uno, por supuesto, es la destrucción enorme que se produjo a raíz de la invasión de diciembre del 89, la postración económica no solo causada por la invasión, sino por los varios años de sanciones económicas sufridas por Panamá durante el conflicto entre Panamá y dirigida por el general Noriega y los Estados Unidos, y una oposición que no solamente respondía a la lógica de los antiguos digamos, dirigentes o seguidores del régimen militar, sino también a la división interna dentro de las fuerzas que se habían opuesto al régimen militar. Particularmente en el año 91 es la famosa ruptura entre las fuerzas del órgano ejecutivo y uno de sus socios importantes, que era la Democracia Cristiana, con lo cual más de 20 hasta 28 diputados de la Democracia Cristiana pasan a la oposición en la Asamblea Nacional. Solamente comento esas cosas porque el contexto del referéndum de 1992 era complicadísimo desde el punto de vista de las dificultades que el gobierno Endara había estado confrontando, y solo he mencionado algunas. Así que... Bueno, en efecto, el referéndum constitucional del 92, por un lado, yo diría que hay que empezar diciendo que tenía todo a su favor. ¿Por qué? Porque, bueno, ya habían sido los militares depuestos, después de la invasión había sido literalmente extinguido las fuerzas de defensa, ya no existían como institución. Ahí sí que no había un contrapeso por parte del viejo poder militar. Ahora los partidos políticos de común acuerdo decidirían los destinos del país, y sí habían tenido acuerdos antes, como lo vimos en 1983. Pero creo que hay algo que decir sobre las dificultades de 1992, y empiezan con el hecho de que he encontrado por allí un viejo documento del Colegio Nacional de Abogados que tuvo un congreso en 1990, y en ese congreso el Colegio de Abogados dice que abogan por la creación de una asamblea constituyente, de una asamblea constituyente, y que la Asamblea Nacional se puede quedar para trabajar en forma paralela a la constituyente. Es decir, que la paralela es la Asamblea Nacional y la constituyente es la que se considera que es la fuente real del poder. Y hubo una serie de fuerzas políticas que se sumaron a ese proyecto de pedir por una constituyente. No fue un grupo de personas, fueron fuerzas políticas que estaban a favor de que el país tenía que entrar a un proceso constituyente. Bueno, pero no pongamos esa fecha de cumpleaños como el inicio de esa movilización. Tú lo recordabas antes con la resistencia del Partido de Acción Popular de participar en la reforma del año 83. Incluso antes hay pronunciamientos de varias autoridades, de los partidos políticos de oposición en ese momento, pero también de intelectuales de mucho prestigio, como el doctor Pedrechi y otros, que suscribían ya la conveniencia de una asamblea constituyente para transformar el país a partir del reemplazo de las instituciones constitucionales del gobierno militar. Por supuesto, uno
cuando se imagina al país después de la invasión, se quedaría pensando, bueno, ¿qué momento más propicio que este podría haber para hacer una transformación de esa magnitud? Pero la decisión de los líderes políticos de la administración Endara en ese punto, e incluso de la oposición política, al menos la de los demócratas cristianos en ese momento, porque ellos estando en la oposición respaldaron el voto positivo a favor del proyecto de reformas constitucionales, era de que era preferible una reforma, aunque fuera significativa, utilizando los mecanismos que tenían en la Constitución y no saliendo del formato que la Constitución les ofrecía en ese momento, que eran 2 mecanismos de reforma, uno de los cuales incluía la participación popular a través del referéndum. Hay varias cosas en el paquete de reformas que aprobó la mayoría democristiana en la Asamblea y que fueron llevadas a referéndum en el año 92. Son cosas muy importantes, voy a mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, está la abolición del ejército. Yo no creo que en Panamá había una discusión, había una polémica acerca de la abolición del ejército. La abolición del ejército en ese momento lo que significa es matar al tigre que está muerto, porque ya no hay ejército, de hecho. Pero lo que había que hacer era la abolición constitucional del ejército. Y luego se aprueba eso en el 94. Sí, pero es que otro mecanismo. Ahí quiero llegar después. En ese paquete de reformas también estaba la creación de una constituyente paralela, que era una especie de concesión a los que exigían la convocatoria a una asamblea constituyente. Es decir, en el paquete de reformas de 1992 se da por primera vez una normativa constitucional para convocar a una asamblea constituyente. Había muchas cosas en ese paquete de reformas y la verdad es que yo pienso que la razón de que ese referéndum fue el primer referéndum en la historia que fue rechazado tiene que ver con la creciente, digamos, impopularidad del régimen. Es decir, la gente no votó por el texto constitucional. La gente votó contra el gobierno. ¿Por qué digo esto? Porque 2 años después van a aprobar, mediante el mecanismo de las 2 asambleas, las mismas reformas que el pueblo había rechazado en 1992. El paquete de reformas de 1994 no es sustancialmente diferente a 1992. Son las mismas. Entonces uno dice, ¿por qué las asambleas van a aprobar lo que ya el pueblo rechazó? Bueno, eran las mismas en lo referente a la desmilitarización, pero las del 92 tenían muchísimas más reformas que las del 94 e inclusive... También podríamos ir a eso, pero nos vamos a salir del tema, que es un riesgo que siempre se corre en este programa, de decir que ahí habían varias reformas, incluyendo la de la desmilitarización concretamente, que en ese sentido pues coincido contigo, que era un objetivo que ya estaba en la del 92, y también lo del canal, que es completamente nuevo, digamos, tiene un desarrollo autónomo y muy especial, y la autónoma reforma del 94 que no fue aprobada, que fue la de la constituyente paralela, precisamente. Correcto. También en esa otra experiencia de la que estábamos hablando. Pero bueno, tratemos de mantenernos en el 92 momentáneamente. Ahí sí, pues, la oposición actuó con muchísima libertad, era un clima de libertad de expresión, de partidos políticos totalmente autorizados, y que un rasgo más de qué tan democrático era el régimen en este sentido es que ganó la oposición y el resultado, pues, uno diría, se respetó el resultado del referéndum en cuanto a que, bueno, se dio por no aprobado. Pero hay un elemento importante también en 1992, que por primera vez y por contraste con los 3 ejercicios anteriores del 40, del 77 y del 83, tienes un tribunal electoral bien organizado, con credibilidad y capaz de darle pureza al sufragio. Es decir, que lo que la gente salió a votar es lo que vas a ver después en los resultados. Bueno, ciertamente el Tribunal Electoral tampoco existía, hablando de clave de todo el siglo XX, cuando en el año 40 se hace el referéndum con el que iniciamos la charla el día de hoy,
y porque nace en el año 56 en la forma más o menos análoga, pues, digamos, la que tenemos hoy. Y es verdad, obviamente la refundación del Tribunal Electoral a partir de los años 90 empezó con muchas dificultades, por supuesto, pero terminó organizando exitosamente las elecciones parciales legislativas del año 91, tuvo este éxito con el referéndum del año 92 y fue preparatorio todo esto para unas elecciones generales transparentes en el año 94. Uno diría que la elección de 1992 es que ya no se puede decir, como se decía antes y que lo mencionamos, de que este mecanismo de plebiscito, referéndum, consulta, en donde el Ejecutivo convoca al pueblo para que vote, es un mecanismo meramente de validación del ejercicio del poder. Lo que te dice 1992, tomando en cuenta las nuevas condiciones del ejercicio de las libertades, de la pluralidad de las fuerzas políticas, de la libertad de expresión y de un tribunal electoral que es capaz de organizar y darle pureza al sufragio, lo que te dice es que entonces ya no se presta a la decisión del presidente. Ya no está literalmente como un mecanismo solamente de autoridad para una mera validación formal por el electorado. Pero lamentablemente esa elección no se aprendió. ¿Por qué? Porque llegamos al referéndum de 1998. El referéndum de 1998 también falló. Es decir, es la segunda vez que en Panamá se rechaza un referéndum. Y ese rechazo se debió a que todo el mundo sabía que en realidad la reforma constitucional que se había propuesto en 1998 respondía a una sola cosa. El paquete tenía varias normas, pero había una sola decisión importante que tomar en el referéndum de 1998 y era cambiar la norma de la Constitución que prohibía la reelección del presidente de la República. Es decir, el presidente Pérez Valladares propuso que hubiese la posibilidad de reelegir al presidente de la República y obviamente él estaba como uno de las primeras personas a beneficiarse de ese cambio que en Panamá respondía a una muy larga tradición de que no había reelección presidencial. Y aunque yo entiendo que los periódicos de la época, en 1998, todavía hay muchas personas que se acuerdan de ese momento, se decía que era una decisión muy, digamos, muy dividida, que el electorado estaba muy dividido al respecto. Lo cierto es que fue una decisión de 2 contra 1. Fue más del 60% de la población que votó no y un 30% que estuvo a favor del referéndum. Así que fue una amplia derrota, igual que la anterior de 1992. Y de nuevo, ambos en esta historia panameña de lo que es las instituciones de democracia directa, 1992 y 1998 muestran claramente que ya los referéndums no están para la libre disposición del presidente de la República. Eso nos lleva a, de manera indirecta a primero la reforma constitucional del año 2004, porque justamente ahí se modifica también la cláusula que regula la aprobación mediante consultas populares de los tratados del Canal de Panamá. Fíjense que, por supuesto, ya los tratados del Canal de Panamá habíamos tenido la experiencia de someterlos a consulta popular en el año 77, pero surge ahora una variedad mayor de posibilidades en función de los cambios que se habían dado en el mundo. No solamente se podía hacer un canal nuevo o un juego de esclusas adicional a través de convenios o tratados con otros países en términos bilaterales país con país, sino que también se podía contratar con empresas la elaboración de proyectos de ampliación o de nuevo canal. Y eso no estaba contemplado originalmente en la cláusula de la Constitución del 72. Eso se introduce como una nueva posibilidad en el año 2004. Y justamente
para 2006 existe la posibilidad de ponerlo en práctica y así se hizo, porque Panamá efectivamente logra acuerdos con empresas que se dedican a la obra civil para la construcción de ese nuevo juego de esclusas en el entorno del Canal de Panamá. Sí. Quisiera prologar mi comentario al referéndum del 2006 con una pequeña historia sobre cómo se han cruzado los cables de las instituciones de democracia directa y el canal. Ustedes se acuerdan cuando hablamos del plebiscito de 1977. Bueno, en todas las comunicaciones oficiales, todos los documentos oficiales de 1977 hablan de plebiscito. Pero ya en 1977 había evolucionado un poco la teoría política de los mecanismos de democracia directa y se decía que mientras que el plebiscito era una consulta, el referéndum era un mecanismo para darle validez a un tratado o una ley. Es decir, ya comenzaba a perfilarse conceptualmente una diferencia entre plebiscito y referéndum. Y nuestro profesor de Derecho Constitucional, el doctor César Quintero, en 1977, entre los argumentos que él tenía para oponerse al plebiscito, no era porque él se opusiera a la devolución del canal a Panamá, sino porque él decía que el plebiscito era solamente un mecanismo de consulta y que lo que había que poner en su lugar era un referéndum, que es un instrumento, digamos, de más solidez, porque básicamente el referéndum lo que hace es aprobar un cuerpo normativo, que puede ser, repito, un tratado internacional o puede ser una ley de la República. Así que sí hay en la historia panameña una discusión. En el año 40 le llamaron plebiscito a lo que era un referéndum. Plebiscito también. a lo que era un referéndum. Y también esa tradición continúa en el 77 de llamarle plebiscito a lo que en realidad debería ser un referéndum. Pero entonces, ¿qué ocurre en las reformas del 2000? En 1983, en realidad no se sabía que el canal podía ser ampliado mediante la contratación de obras por parte de la misma autoridad del canal. Eso no se sabía. En 1983 lo que se sabía era que si iba a haber una ampliación del canal, que de eso sí se hablaba, o si iba a haber un canal a nivel, que también se hablaba sobre eso, siempre se pensó que sería contratado con un Estado. Es decir, habría un tratado internacional que normalmente habría sido Estados Unidos, pero también en esa época se hablaba de Japón, y habría un tratado internacional ya sea para ampliar el canal o para hacer un canal a nivel. Así que habían esas dos hipótesis. Por lo tanto, en la Constitución lo que se dijo es que cualquier tratado para la ampliación del canal o para la construcción de un nuevo canal a nivel se utilizaría un referéndum. Pero repito, recuérdense, el referéndum es la aprobación de un cuerpo normativo. Entonces, ¿qué ocurre en el año 2004? En el año 2004, cuando se estaba elaborando la reforma constitucional, ya había claridad de que la ampliación del canal no iba a ser ningún tratado con ningún Estado, sino que la ampliación del canal la podía hacer la propia autoridad del canal. Ya ese tema estaba lo suficientemente maduro. Entonces se conversaba, digamos, entre los distintos abogados constitucionalistas y los políticos, si de acuerdo al texto de la reforma de 1983, la contratación de una obra pública por parte de la autoridad del canal tenía que ser llevada a referéndum. Y la respuesta es que ¿dónde está el tratado? ¿Dónde está el cuerpo normativo que hay que llevar a referéndum? Que eso, lo que se refiere en realidad es a un plebiscito, a una consulta, no a un referéndum. Pero la verdad, y nada más que la verdad, es que las personas que estaban a cargo de la reforma en ese momento,
consideraron que era un asunto extremadamente delicado aligerar los requisitos para proceder a una ampliación del canal. Y sabiendo que el referéndum no era apropiado a lo que se pensaba hacer, porque no había ningún cuerpo normativo que aprobar, prefirieron ampliar la norma para que cualquier cualquier proyecto de ampliar el canal de Panamá tuviese que ir a referéndum. Repito, eso es un pensamiento un poco extraño. ¿Por qué? Porque en el 2006, cuando se hace el referéndum sobre el canal, yo era entre los que decía, yo quiero ver qué es lo que se va a llevar a referéndum, porque en referéndum hay claramente un cuerpo normativo que uno examina, uno lo lee y uno dice, bueno, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con estas decisiones o no estoy de acuerdo. Pero la autoridad del Canal de Panamá no tenía ningún cuerpo normativo de nada que proponer. Entonces, en determinado momento le preguntaron al presidente de la República, que en ese tiempo era Martín Torrijos, qué era lo que se iba a llevar a referéndum. Y la respuesta fue que en Internet todos los ciudadanos podían leer las 55,000 páginas de las que contaba el proyecto de ampliación del canal. Y para mí es una respuesta un poco desoladora, porque de nuevo, es verdad que los ciudadanos van a leer 55,000 páginas sobre una obra muy compleja de ingeniería y se van a formar un juicio sobre eso. Hombre, lo que quiero decir es que el tal referéndum sobre el canal es exactamente el mismo error, pero al revés que el plebiscito de 1977. Es decir, en 1977 no era una cuestión de plebiscito, era una cuestión de referéndum. Y en el 2006 no era una cuestión de referéndum, era una cuestión de plebiscito. Era para decir sí o no a la obra. Eso era todo lo que había que hacer. Bueno, pero dos comentarios sobre ese punto. Uno es que realmente en nuestra cultura jurídica está muy instalada la idea de que el plebiscito es consultivo y el referéndum es vinculante. Entonces, con esos elementos de nuestra cultura jurídica, yo creo que es inevitable que tuviéramos que llevar esto a referéndum con toda la imprecisión de que tú mencionas de que no hay un texto jurídico que aprobar. Porque efectivamente lo que se quiere proteger ahí es el elemento vinculante de la decisión, sea sobre un documento jurídico o sobre la realización de una obra de ingeniería. Pregunto. Espera. Y la segunda cuestión, que no deja de ser también pertinente, es que cuando ese documento pasó, porque pasó por la Asamblea Nacional, hay una versión simplificada del proyecto que, aun cuando sea voluminosa, no es de 55,000 páginas. Lo digo es porque además en las tareas de aprobación de trámite legislativo de esa iniciativa fue muy debatido ese documento, y una de las cosas que a mí siempre me llamó la atención es de que le pusieran precio a la obra, porque sabiendo cómo las megaobras ven muchas veces su presupuesto desbordarse, yo decía, bueno, crucemos los dedos de que se mantenga esto en los márgenes del presupuesto señalado aquí en el documento, no vaya a ser que luego tengamos... Justamente ese es el problema, que todos sabemos que la obra se estimó en ese momento con un valor de $3.200 millones, y todos sabemos que el costo estimado al final fue de más de $5.400 millones. Entonces la pregunta es, ¿tiene sentido un referéndum para validar cosas que no se dieron? Porque al final hay que ver si el proyecto de ingeniería se dio exactamente tal y cual se aprobó o hubo que hacer ajustes y cambios después. Por eso es que la diferencia, y yo conozco lo que dices de la cultura jurídica panameña, en donde se dice repetidamente y cansonamente el plebiscito es consultivo y el referéndum es vinculante, pero eso lo que refleja es una mala comprensión del problema. En realidad lo que ocurre es que en el plebiscito o consulta se está pidiendo que el electorado tome una decisión que después va a tener un seguimiento por parte de las autoridades. Por eso es que la respuesta es sí o no. Y entonces el sí y el no para mí sí crean una vinculación. Es decir, si te dicen que sí, bueno, tienes que hacerlo. Los detalles de cómo tienes que hacerlo, eso sí está abierto, porque son detalles de cómo se va a implementar esto.
En cambio, en el referéndum lo que se te plantean son artículos, normas, y todos y cada uno de los artículos y normas aprobados entran en vigencia cuando la gente dice, sí, queremos este cuerpo normativo. Por eso insisto en que tenemos una mala historia con los temas de democracia directa y el canal, porque lo del 2006 en realidad es una consulta. Por donde quieras verlo, es una consulta, no es un referéndum propiamente. Pero hay una lección también que a mí me queda muy claro después de que vimos todos estos hitos a lo largo de la historia de la República de Panamá, y es que después del 2006 no ha habido más nada. Y cada vez se hace muy patente y muy obvio de que el electorado panameño quiere tomar decisiones. El electorado panameño está pidiendo participar en la toma de decisiones de la República. Y eso tiene distintas formas. Por ejemplo, tiene la forma de la constituyente. Lo que la gente está diciendo con la constituyente, hey, nosotros queremos incidir en las decisiones que se toman. No puede ser todo la asamblea. La asamblea sí, repito, es el marco del sistema político, pero no todo puede ser de la asamblea. No tiene Panamá una ley de consulta ciudadana, no tiene Panamá una ley de iniciativa ciudadana. Las reformas del 2004 sí introdujeron el aspecto que hay que mencionarlo también de la iniciativa ciudadana para convocar a la constituyente. Eso fue un cambio positivo en el 2004. Lamentablemente, el límite que se les puso fue un límite muy alto, fue 20% del padrón electoral. 20% del padrón electoral, ¿qué significa? Bueno, si hoy tenemos un padrón electoral de cerca de 3 millones de votos, un 20% significa 600,000 firmas. Entonces, para lograr una constituyente por vía de la iniciativa ciudadana, habría que recoger 600,000 firmas. Esos son varios partidos políticos. Y yo creo que es un estándar muy alto, es un estándar que se puede bajar precisamente para permitir después una discusión de otro tipo. Una última pregunta ya que nos vamos acercando al final del programa del día de hoy. Este tema de la cantidad de votos a favor, la cantidad de votos en contra, en un contexto en el que no se pide un mínimo de asistentes a la consulta, nos ha llevado a que, bueno, sin duda alguna se aprobó el referéndum sobre la ampliación del canal, pero los asistentes a la consulta están por debajo de la mitad de los panameños. Entonces, realmente no nos deja ninguna duda sobre la legitimidad, porque las normas son claras de que es permitido hacerlo así en nuestro país, y de hecho hasta me parece haber leído hace poco una opinión de la Comisión de Venecia en el que se recomendaba que fuera de esa manera para no dejar los referéndum luego que se perdiera en referéndum solamente por la falta de asistentes. Pero sí me preocupa como problema jurídico interesante, porque está a disposición del legislador, del constituyente, digamos, eventualmente modular esos requisitos hacia el futuro. Efectivamente, tienes toda la razón en lo que planteas. Yo participé en un grupo a nivel latinoamericano en el 2019 acerca de cómo era el estado de las instituciones de democracia directa en América Latina. Y ese proyecto, que está dirigido por Janina Welp, que mencioné antes, que lo publicó la Universidad Pontificia Católica del Perú. Ese proyecto lleva por título, tiene un título muy curioso, dice, El diablo está en los detalles. ¿Y por qué se llama el libro El diablo está en los detalles? Porque sí, a todos nos parece bien que los ciudadanos participen y los ciudadanos tomen decisiones, pero no es suficiente. Hay que entrar a regular toda una serie de situaciones límite, y la que tú mencionaste es una de esas. Tiene que haber un umbral a partir del cual la decisión es válida, porque si las personas no acuden, si acude menos de un 40%, probablemente hay que sospechar de esa decisión. En el caso del 2006, el porcentaje de participación electoral fue del 43%.
es decir, muy bajo, comparado con todos los demás ejercicios. Sin embargo, hay que decir que de ese 43% que salió a votar, el 85% favoreció la construcción de la ampliación del canal. Es decir, no había ninguna duda de que en realidad la ampliación del canal era la mejor opción, pero motivó de una manera muy pobre a la ciudadanía a expresarse. Así que la idea de la democracia directa, sí, es un valor para la democracia que los ciudadanos aparezcan, incidan en las decisiones que se toman, pero hay que reglamentarlo muy bien, precisamente para que no vuelva a ocurrir esto de que se lleven ideas a referéndum. No, tenemos que distinguir entre ideas y tratados, leyes, cuerpos normativos. Por eso es que la distinción entre plebiscito y referéndum sigue siendo importante. Plebiscito o consulta y referéndum es una división importante. Y también hay toda una serie de temas que a mí me parece que en Panamá no hemos atendido y que se conversó aquella vez cuando se hizo el referéndum sobre el canal y tiene que ver con uno de tus temas preferidos, Salvador, el financiamiento de los partidos políticos. En aquella ocasión las ONGs dijeron, si nosotros estamos a favor o en contra de esto y vamos a defender esto, ¿por qué no podemos acceder al financiamiento público? Es el financiamiento público, pienso yo, hay que mirarlo desde el punto de vista de la democracia. En realidad lo que nos interesa es el financiamiento público de la democracia y cuando se plantean decisiones de plebiscito o de referéndum, creo que cambia el concepto de financiamiento público a los partidos o a los que recogen firmas para candidaturas no partidarias de libre postulación y hay que comenzar a pensar ahora en el financiamiento público para los eventos de democracia directa. Bueno, nos van a quedar cosas en el tintero. Ciertamente esa que mencionas es una. Otra es el rol de los ejecutivos que promueven consultas en la inversión pública, en publicidad. En Panamá la regulación siempre ha sido muy restrictiva respecto a que los gobiernos no pueden ser más que informadores de las opciones cuando se presentan esas divergencias entre las distintas opciones. En otros países no es así. Los países donde ciertos ejecutivos promueven una consulta también promueven la idea de la que están detrás. Pero yo diría que en nuestra Constitución también hay cosas muy interesantes. Están las consultas o referéndums sobre acuerdos municipales en el ámbito del gobierno local. Están las revocatorias de mandato de los diputados. La revocatoria de mandato de los diputados de libre postulación o la de los los partidos políticos, opcionalmente, si los partidos lo incluyen en su estatuto. Es decir, son modalidades de consultas que ya están entre nosotros, algunas de ellas desde hace bastante tiempo, y que como mencionas, muchas no se ponen en práctica tampoco, no se ejercitan con suficiente frecuencia y darían para otro programa. Pero mientras tanto, muchísimas gracias por tu participación el día de hoy. Con esto terminamos nuestro episodio correspondiente a las consultas populares como una de las variaciones de la participación electoral de los ciudadanos panameños a lo largo de los ya más de 100 años de República. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Salvador. Muchas gracias a todos. Este y los próximos episodios de esta serie podcast serán conducidos por Salvador Sánchez González, director del Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral. Esto ha sido todo por hoy. Recuerden que pueden encontrarnos en Spotify y otras plataformas. Los esperamos muy pronto en nuestro próximo episodio.